y la emergencia humanitaria que ocurre en Venezuela. Recuerdo rápidamente las pautas de la actividad. Constará de 3 segmentos. Iniciaremos con la ponencia de los panelistas, quienes cuentan con 12 minutos para su intervención. Luego se abrirá un espacio para preguntas y respuestas y finalmente cerraremos con las conclusiones de los expertos. Recuerdo a los participantes deben mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante toda la actividad. Podrán hacer sus preguntas y respuestas en la sección de chats y se les indica que al momento de hacerlas colocar también a qué ponente va dirigida. Finalmente, durante la actividad estará habilitada una encuesta sobre la labor de la defensa de derechos humanos en Venezuela. Podrán llenarla en cualquier momento durante la actividad. Y bueno, sin más que agregar, desde el Centro para los Defensores y la Justicia agradecemos a la audiencia por su conexión y por supuesto a los ponentes por acompañarnos el día de hoy. Iniciamos ya con la ponencia de la comisionada y relatora para Venezuela, Esmeralda Arosemena de Troitiño. Bienvenida, comisionada, tiene la palabra. No sé si me escucha la comisionada. Ya, ahora sí, prender el micrófono, eso es lo que nos pasa con apagar y prender. Mi especial saludo a todos, primero a mis colegas en este momento del panel para compartir tan importante tema. Mi agradecimiento especial al Centro para los Defensores y la Justicia de una organización que tiene el gran compromiso precisamente que compartimos todos los que estamos en esta jornada, a todos los participantes que a través de este medio virtual nos permitimos conectarnos, muchísimas gracias. Y quiero destacar, además de mi agradecimiento por esta oportunidad de compartir con ustedes una reflexión sobre un tema que hoy representa el gran reto para los derechos humanos del mundo entero. Además de ese agradecimiento, quiero reconocer la importancia que tiene abordar esta materia en estos momentos en que nuestra América se convierte en el epicentro de la pandemia, con un número de muertes y de contagios realmente alarmantes. De allí, entonces, la necesidad de que desde los organismos internacionales, desde las instituciones de sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos, tengamos presente la importancia que tiene para todos y cada uno de nosotros en nuestros trabajos, el compromiso y la alianza que representa la labor que como derecho humano se tiene en el derecho a defender derechos. Es decir, hablamos de las personas defensoras de derechos humanos para proporcionarle a la gente, a la ciudadanía, una oportunidad de, aún en la pandemia, la protección y la exigibilidad de sus derechos. Esa es nuestra responsabilidad en la protección y en la exigibilidad de los derechos. Quiero en esta presentación colocar dos aspectos fundamentales. El primero, la labor de los defensores de derechos humanos en este marco de la crisis por pandemia COVID-19. Y el segundo es precisamente qué están enfrentando hoy las personas defensoras de derechos humanos en un contexto de graves violaciones de derechos en Venezuela. ¿Y por qué en Venezuela? Primero, porque este es el espacio que tenemos para ello. Pero
en particular porque Venezuela viene trabajando o viviendo su crisis humanitaria, su crisis social, su crisis política, y que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en mi calidad de relatora para Venezuela, hemos buscado a través de los distintos mecanismos de en nuestro trabajo la forma de conectarnos con precisamente los defensores de derechos humanos y la búsqueda de la protección que se necesita para que su trabajo pueda ser realizado. En este primer punto del papel de los defensores de derechos humanos, quiero destacar, como decía en el inicio, esto está viviéndolo todo nuestro continente de una manera muy particular. Pero para el país de Venezuela representa un reto mayor. La comisión que ha hecho en este tema, hemos emitido una multiplicidad de instrumentos de dirección, de orientación, de recomendaciones, partiendo de nuestra resolución 120, reconociendo lo que para la Comisión y la defensa de los derechos humanos significaba como gran desafío enfrentar para los estados la pandemia en este contexto de protección de derechos humanos, en este contexto de reconocer que los derechos no se van a cuarentena, decía un chico en una conversación que tuvimos. Los derechos humanos están allí aún con la pandemia y necesitamos precisamente que en estas medidas necesarias que son para la protección de la vida de la gente, tengamos presente y el Estado tenga presente la centralidad de los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad, sin discriminación, y asumir entonces estas medidas bajo ese prisma de la protección de derechos humanos. En términos de esta realidad, la Comisión está desempeñando para Venezuela en particular, a través de su mecanismo de seguimiento, el MESEBE, un trabajo de acompañamiento. Pero los defensores de derechos humanos que están en terreno, que están viviendo la crisis en sus funciones de vigilancia, de denuncia, de difusión, de estar monitoreando precisamente este respeto, promoción y protección de los derechos de todas las personas en toda la región y en particular en el país, resulta fundamental tener presente lo que implica el compromiso de los organismos internacionales para asegurar a esta población, que son nuestros aliados, para la protección de su vida, su integridad, y que su labor se pueda desarrollar de una manera efectiva, eficiente, sin temores, sin hostigamiento, sin persecución. Para nosotros, la Comisión Interamericana, es indispensable el llamado que hacemos a los estados de proteger de una manera integral este derecho que asumen, que tienen, que son titulares las personas que deciden defender los derechos de otras personas
o de sus propios derechos, redoblando esfuerzos en materia de lo que significa respeto, prevención de agresiones, una investigación oportuna y diligente en casos de persecución o de hostigamiento, y particularmente una constante revisión de las medidas de excepción que tienen que haberse dictado en las distintas fórmulas que nuestros países tienen, pero que no pueden estar limitando particularmente este derecho, que es el que hoy puede estar garantizando que aquellos grupos mayormente afectados en condiciones de extrema vulnerabilidad tengan una voz en el reclamo de sus derechos. Y es importante que el Estado facilite, apoye este proceso de atención, vigilancia, denuncia de la violación de derechos humanos frente a la pandemia. Decía previamente que la Comisión ha dictado una resolución, pero también ha dictado comunicados de prensa específicos para atender precisamente la situación de los defensores de derechos humanos. Ustedes saben también que la Comisión cuenta con una relatoría directamente dedicada al análisis de la defensa de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, y un elemento importante en este trabajo dentro de Venezuela, a pesar de una situación muy crítica políticamente, el otorgamiento por parte de la Comisión de medidas cautelares, precisamente reconociendo situaciones de riesgo, de afectación a la integridad de personas encargadas de defender derechos humanos. En el segundo aspecto, hablar, y este ha sido un tema de uno de los comunicados de prensa, hablar de hostigamiento, de obstáculos para que las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, en este contexto, tenemos que analizarlos, tenemos que identificarlos. El llamado que hace la Comisión es a mantenernos siempre en permanente comunicación que nos permita conocer en detalle esos obstáculos que están enfrentando los defensores en la labor que les corresponde. Y esto es importante porque representa para la Comisión la gran pregunta, el gran desafío. ¿Cuál es el objeto de un sistema de protección de derechos humanos, de un sistema interamericano en este caso, o del sistema universal de los derechos humanos? Es eso, proteger los derechos humanos, y protegerlos en terreno, protegerlos allí donde está viviendo la gente precisamente la violación de este derecho, y de esa manera es importante entonces el resguardo de esa actividad, pero un resguardo efectivo, con mecanismos efectivos, con fórmulas efectivas de protección, atendiendo nuestro mandato, atendiendo los estándares que en este caso los estándares interamericanos colocan para la protección y defensa de las personas defensoras de derechos humanos. Quiero dar una visión de lo que representa precisamente esta crisis de la pandemia. Ya lo dije de alguna forma, pero insisto en ello, porque las medidas restrictivas de los derechos que la pandemia ha demandado a los estados para asegurar precisamente
la protección de la vida, el contagio, las muertes, asegurar la atención de salud de una manera efectiva, sin duda impacta directamente en este tema que abordamos, en la labor que desarrollan los defensores de derechos humanos. Y es que en estas medidas hay unas restricciones, y así lo hemos evaluado, hay unas limitaciones que impiden efectivamente continuar la labor de defensa. Esta imposibilidad de movilizarse, estas restricciones que muchas veces, bueno, también lo hemos tenido con el tema de los periodistas, pero los periodistas han tenido todavía un margen un poco más amplio, porque el trabajo del defensor de derechos humanos muchas veces para el Estado constituye una espina que está allí llamándonos la atención. Y eso realmente no nos gusta o no le gusta al Estado. Quiero entonces, no sé cuánto tengo todavía de tiempo, pero... Comisionada, disculpe que le interrumpa, ya le resta un minuto de tiempo. Entonces voy a concluir. Quiero señalar finalmente que nosotros mantenemos un monitoreo cercano, estamos en la promoción de establecer mecanismos especiales de protección para las personas defensoras de derechos humanos. Y las propuestas de protocolos para atender de una manera diferenciada precisamente esas limitaciones que puede tener la labor del defensor. La comisión tiene conocimiento en Venezuela de unas actitudes de parte de las altas autoridades, con una finalidad de desacreditar esta labor, de no permitir esta labor, calificando de una manera muy fuerte, muy dura, un trabajo que está para la defensa de los derechos, una calificación de traición a la patria. Eso implica realmente una criminalización de la función que se realiza. Bueno, creo que la comisionada tuvo un problema con el internet. Vamos a darle un momento a ver si lo conecta. Pero bueno, sobre lo que comentaba la comisionada, pues es muy valioso conocer qué está haciendo la Comisión Interamericana para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, sobre todo porque al estar en un contexto en el que no hay una protección a nivel interno, al estar en un contexto de impunidad y de erosión de Estado de Derecho, pues los defensores cuentan con el respaldo de los organismos internacionales y con las alianzas estratégicas con otras organizaciones de derechos humanos para poder afrontar su situación de riesgo. Que organismos como la Comisión continúen pronunciándose frente a estas denuncias y la continuidad de los ataques a defensores. Veo que la comisionada no se ha logrado conectar. Mientras tanto, damos la palabra a
Ivy Oliveira, quien es coordinadora de protección para las Américas de la organización Frontline Defenders. Bienvenida, Ivy, tienes la palabra. Hola, ¿me logras escuchar? Porque creo que he como perdido bastante las últimas partes también con el internet. Sí, te escuchamos bien. Lo único es que no está la cámara prendida, pero el audio está perfecto. Ajá, ahora Aquí sí. estamos. Va, voy a intentar también con el video. Adelante. Entonces, primero me gustaría también agradecer la invitación al Centro para los Defensores de la Justicia. La verdad es que es un gusto estar acá y poder encontrarnos, aunque sea por este medio, ya que no sabemos cuándo será posible otro encuentro. Eh, para mí es siempre un gusto poder encontrarme con defensores y defensoras de Venezuela. Creo que no todo el mundo sabe, pero yo viví en Venezuela varios años antes de dedicarme a esta labor, entonces tengo como Venezuela en el corazón, así como bastante fuerte, y siempre se me hace como muy triste también ver cómo se han ido desarrollando las diferentes, bueno, cómo se ha ido desarrollando todo en el país, ¿no? En las últimas décadas. Eh, Quisiera primero, y no sé quiénes conocen a Frontline, entonces solo comentar que Frontline Defenders es una organización internacional con sede en Irlanda que trabaja específicamente por la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Lo que intentamos hacer es buscar formas prácticas, flexibles y rápidas, ojalá eficaces, para apoyar a quienes están defendiendo derechos y recibiendo amenazas o siendo atacados y atacadas por eso. Entonces, en todo el mundo estamos como monitoreando y escuchando sobre lo que están viviendo en terreno, cómo se está desarrollando la labor, cuáles son las dificultades, cuáles son los obstáculos específicos, e intentando buscar conjuntamente formas de que, uno, que esa labor se siga haciendo, y dos, pues que podamos también seguir presionando el Estado y otras entidades, instituciones internacionales para que realicen su labor, que es pues de proteger el derecho a defender derechos. Nosotras, yo lo que les quería compartir un poco acá también es un poco el historial y lo de la relación de Frontline con Venezuela y qué es lo que estamos viendo desde afuera. Yo siento que muchas veces el trabajo que están haciendo dentro del país no siempre parece a veces que no está dando resultados afuera, o que nadie los está escuchando, que no necesariamente parezca eh, que estamos entendiendo que lo que está pasando no es exactamente lo que sale en muchas de las noticias. Entonces también quisiera como compartir un poquito cómo ha sido nuestra relación como organización, independiente de mí, pero como organización con el país. Y decir que, claro, Frontline el próximo año cumple 20 años, y desde su principio tiene una mirada a Venezuela. Entonces ya hace casi 20 años que como Frontline Defenders miramos y observamos la situación del país. Entonces hago un paréntesis también para decir que por eso para mí también es un súper gusto estar con Marino en este panel, y con Provea, que es y ha sido para el continente un ejemplo, ¿no? de la labor como organización de defensa de derechos humanos, particularmente todo lo que tiene que ver con derechos sociales, económicos, sociales y culturales. Y para organizaciones como Frontline, ahora también junto con el Centro para los Defensores de la Justicia y varias otras organizaciones, han sido fundamentales para que nosotros también podamos saber qué es lo que está pasando en el país, con todo el cerco informativo que hay, ¿no? Entonces, también resaltar eso. Nosotras, como decía, desde siempre traemos una mirada hacia Venezuela, pero es desde el 2013-2014 que la organización logró estrechar un poco más las relaciones con organizaciones locales, y desde el 2016 también con todo el tema de la crisis humanitaria compleja y toda la situación que están viviendo, que hemos estado monitoreando más y más, ¿no? Y mirando con atención y con mucha preocupación
bueno, el cierre de los espacios cada vez más para defensores y defensoras, incluyendo la denuncia a la convención, los cierres de los espacios internacionales, las dificultades para salir del país, para poder encontrarse en espacios, la dificultad para que organizaciones internacionales visiten a Venezuela y estén en el territorio, la criminalización que viven y también lo comentó la comisionada, ¿no? Todo el tema de decir que quienes defienden derechos humanos son traidores de la patria o son personas que están sirviendo a intereses extranjeros, ¿no? Entonces, la verdad es que sí también observamos con preocupación ese discurso de criminalización de quienes en realidad lo que están haciendo es luchando para que en el país los derechos se respeten, ¿no? Creo que nosotras desde fuera también vemos con profunda admiración el trabajo que hacen, porque sí vemos y es visible, ¿no? Que la verdad es que ante tantos ataques, si no fuera el trabajo que ustedes están realizando, que defensores y defensoras están realizando, no sabríamos decir cuál sería el nivel del impacto de esa crisis humanitaria en la población, ¿no? O sea, si vemos de por sí las dificultades con todos los migrantes que han salido, entonces o sea, yo vivo en Brasil y circulo por Sudamérica, y es compleja, ¿no? Toda la situación de la cantidad de personas de Venezuela que han tenido que salir y el trabajo que ustedes realizan adentro y afuera para mantener la dignidad, digamos, de venezolanos y venezolanas. Es algo inspirador también para nosotros. Entonces, también quisiera compartir eso. Entonces, en ese camino, nosotras, cuando empezó la pandemia, tuvimos también una conversación sobre Venezuela, porque si ya había toda la complejidad, ¿no? de la crisis humanitaria, del cerco informativo, la dificultad de relacionarse con organizaciones afuera, de la imposibilidad de conseguir recursos y materiales y todo lo que sabemos, y ustedes saben mejor que yo. Cuando empieza la pandemia también nos preguntamos cómo podemos apoyar a las organizaciones locales, ¿no? Entonces yo incluso ahora al final les voy a dejar casi una pregunta para ustedes más que recibir preguntas yo de cómo organizaciones como Frontline Defenders pueden seguir apoyando, porque para nosotros es clarísimo que al iniciar una pandemia, o bueno, al iniciar un contexto de pandemia que complica aún más la situación, las personas o las únicas que tienen la real capacidad de apoyar y disminuir el impacto son los defensores y defensoras de derechos humanos, quienes desde siempre son los únicos que llegan donde el Estado no llega. Entonces, eso lo vemos acá en Brasil, lo vemos en los otros países, que son ustedes, son las organizaciones las que tienen el conocimiento del territorio, que saben cómo mover las estructuras, que saben cómo llegar a los espacios, que saben cómo actuar, porque el Estado jamás se ha importado realmente con eso. Entonces, cuando llega la pandemia, eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, cuando leo que el título es como la defensa de derechos humanos durante un contexto de pandemia, para nosotros es eso, ¿no? O sea, como no hay cómo trabajar y no hay cómo disminuir los impactos y atender a una situación como esa sin que sea sin que sea con defensores y defensoras de derechos humanos, sin que sea garantizando que defensores y defensoras puedan seguir haciendo ese trabajo. Entonces, creo que al final, más bien, lo que no quería como entrar demasiado en los detalles de números, tipos de agresiones, etcétera, porque también para eso están Marino y Mariana acá, pero decirles que sí, ¿no? Que sí observamos con muchísima preocupación todo lo que se ha estado documentando. Agradecemos muchísimo que nos lo sigan enviando. Yo creo que no solo para que podamos actuar, ¿no? Como organización, pero como forma de mantener un registro histórico y un registro de verdad de lo que ha estado pasando en Venezuela en estas décadas con tanta dificultad también de
con tanta dificultad de saber qué es lo que está pasando en un país como Venezuela, tanto para quienes están adentro como para quienes estamos afuera, ¿no? Entonces, para nosotros es eso, ¿no? Es increíble lo que están, el trabajo que hacen, y lo que nos gustaría más bien es intentar, bueno, seguir pensando juntas y juntos cómo seguir apoyando y cómo seguir presionando para que el Estado cumpla su rol, y mientras no lo cumple, como otras organizaciones y otros que estamos afuera de Venezuela podamos seguir fortaleciendo la labor que hacen adentro. Entonces, creo que eso por ahora, y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y seguimos conversando. Ivy, muchísimas gracias por tu participación y tu disposición al hablarnos del trabajo de Frontline en Venezuela. Pues esta organización ha tenido un vínculo bastante estrecho con la sociedad civil venezolana, con las personas defensoras. Nada más en el primer semestre del año han emitido 4 agentes al Estado para la protección de personas defensoras de derechos humanos. La protección de defensores es, por supuesto, esencial para el desarrollo óptimo de su trabajo, tomando en consideración además que en Venezuela no existen mecanismos judiciales efectivos que puedan brindar su protección. La comisionada Arosemena se conectó nuevamente. Le vamos a dar la palabra para que dé la conclusión a su ponencia que se cortó, y luego seguimos con... Adelante, comisionada. Bien, muchas gracias. No, la verdad que estaba ya terminando y bueno, pude escuchar a Ivy en esa parte final. Realmente también mi agradecimiento, pero quiero concluir señalando que para la Comisión Interamericana, así lo ha planteado en un especial comunicado de prensa respecto a hostigamiento y estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos. Está comprometida en el seguimiento de estas denuncias. Nosotros necesitamos contar con esta información por parte de todos ustedes. Yo destaco, por ejemplo, la labor, y lo hago en mi calidad también de relatora para los derechos de niñez. Nosotros acabamos prácticamente de otorgar una medida cautelar a una persona que estaba siendo realmente sometida a un hostigamiento y a una persecución, incluso en riesgo de su vida, por atender la situación del hospital de los niños, que además los niños tienen una medida cautelar para garantizar sus derechos. Esta cadena es lo que creo que Ivy nos comenta cuando señala, para hablar de derechos humanos tenemos que hablar de los defensores de derechos humanos, y particularmente en un contexto como en el que estamos viviendo en pandemia, pero además recrudecida la situación de gravedad y crisis en Venezuela. Igualmente, una situación como particular de lo que representa la protección de esas personas que están retornando al país, y lo que representa para los defensores de derechos humanos atender a esta población, incluso en el riesgo en el que se encuentran, no solo por autoridades estatales, incluso personas de agentes no estatales que se utilizan precisamente para el amedrentamiento y el hostigamiento. Nuestro compromiso, para concluir, la Comisión Interamericana, de acompañarles, de estar allí pendiente y de poder utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para coadyuvar con ustedes en la labor que corresponde en el terreno. Muchísimas gracias. Y mis disculpas por el tiempo que me extendí.
Muchísimas gracias, comisionada, no hay ningún problema. Gracias por compartir con nosotros sobre el compromiso de la Comisión Interamericana en la protección de defensores de derechos humanos y pues por siempre velar por mantener una relación cercana con la sociedad civil venezolana que constantemente pues se encuentra reportando ataques a los que son objetos. Antes de continuar, le comento a los participantes que se han venido conectando luego que hay una encuesta habilitada sobre la labor de la defensa de derechos humanos. Podrán contestarla, estará abierta durante toda la actividad y podrán contestarla en cualquier momento. Ya seguimos con Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea. Bienvenido, Marino, tienes la palabra. Hola, buenos días a todas, a todos. En primer lugar, mis felicitaciones a quienes están conectados en este momento, que se han interesado por este tema. Mis saludos y mi agradecimiento a nuestras dos ponentes que hemos tenido hasta ahora por esa persistencia de estar pendiente sobre la situación en Venezuela, en particular sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. Me toca hablar como defensor de derechos humanos, con una experiencia bastante amplia. Son más de 25 años en el activismo de derechos humanos, en su gran mayoría vinculados a Provea. Pero yo le voy a dar un enfoque un tanto distinto al tema de los defensores en el contexto de la pandemia, pero la voy a ampliar un poco más. Yo quiero un poco hablar del contexto en el cual tienen que trabajar los y las defensoras de derechos humanos en Venezuela. En primer lugar, quiero resaltar la emergencia humanitaria compleja, porque los defensores hablamos de la emergencia humanitaria compleja, pero a veces pareciera que no estuviéramos y no fuéramos parte de ella. Nosotros la vivimos, nosotros la padecemos y nos afrontamos día a día a las dificultades, no solamente del caos en los servicios públicos. Bueno, aquí uno va hablando y se pone nervioso porque no sabe si se va a ir la luz, si se va a caer el internet. Entonces, se vive un día a día. La población venezolana y como parte de la población venezolana, quienes somos defensores de derechos humanos. En segundo lugar, en medio de una crisis económica bastante aguda, donde el salario mínimo para el 11 de agosto en Venezuela era de 1.4 dólares. Te pueden imaginar para un trabajador sobrevivir con niveles de costo de la vida tan altos, pero también se ha dado una situación que es incómoda y que hay que destacar, que es que los defensores y defensoras de derechos humanos no todos tienen el mismo nivel de vida y el mismo nivel de calidad de vida. En un país que se ha dolarizado, los defensores y defensoras que pueden acceder a ingresos en dólares tienen un nivel de vida superior, hay que decirlo así con toda sinceridad, a quienes son defensoras y defensores de derechos humanos y tienen sus ingresos en bolívares. Estos defensores y defensoras, los últimos de los cuales estoy hablando, viven situaciones permanentemente de sobrevivencia. Entonces, ¿cómo hacer el trabajo de derechos humanos en circunstancias en las cuales tienes que sobrevivir día a día, no solamente al caos en los servicios públicos, sino también para poder alimentarse? Nosotros por eso, en Provea, y aquí hablo en nombre de la organización, uno de los elementos importantes que hemos visto es que en este contexto de la emergencia humanitaria compleja es muy importante prestarle atención, sobre todo a los activistas de derechos humanos del interior del país, que tienen muy pocos recursos económicos. Ayudarles a sobrevivir hoy a los defensores y defensoras de derechos humanos es parte de esa labor de solidaridad, pero es parte de esa
de esa labor de disminuir también su riesgo y poderles permitir su capacidad. Por eso nosotros, en el caso de Provea, hemos venido desarrollando un conjunto de iniciativas y hemos venido hablando con los cooperantes para que se le preste atención a las organizaciones, a esas pequeñas organizaciones que trabajan con muchísima dificultad en el interior del país, que tienen muy pocos recursos económicos, no solamente como instituciones, sino como personas. Y ahí hay que tener una mirada, y ahí las organizaciones que somos más consolidadas tenemos que mantener una actitud de solidaridad permanente con nuestros pares que están en el interior del país, sobre todo los que están en el interior, que viven situaciones mucho más difíciles. Por el otro lado está también el riesgo, porque a veces cuando se habla de los defensores y defensoras solamente se ve si tienen o no tienen riesgo. Por eso yo he querido empezar hablando de esta parte más humana, más del día a día que tiene que vivir el defensor y defensora de derechos humanos en Venezuela. También evidentemente hay un riesgo, y ese riesgo también es mayor para los activistas de derechos humanos que están en el interior. Para los que son menos conocidos, nosotros en Provea somos de la teoría de que entre más conocido es el defensor, entre más alce su voz, menor es su riesgo. Y por eso es que con todos los ataques que nosotros recibimos en Provea, nunca nos han visto bajar la voz. Siempre la hemos mantenido en alto. No solamente porque es nuestra línea de trabajo, no bajar la voz, sino porque estamos conscientes que ante un gobierno dictatorial como el de Maduro, no puede uno mostrarles miedo, no puede uno dejarse amilanar por las amenazas permanentes, pero también porque estamos conscientes que como estrategia de defensa, alzar la voz es un mecanismo de defensa. Mantenerse en la opinión pública, estar opinando, estar cuestionando, estar realizando propuestas, permite también que el gobierno evalúe cuáles son los costos políticos de atacar a un defensor de derechos humanos que tiene amplia trayectoria y que es bastante conocido. Pero esa no es la situación de los defensores que están empezando, no es la situación de los defensores que están en pequeños poblados y que son amenazados por la policía y que son amenazados por grupos paramilitares. Hacia ellos hay que dirigir también la mirada. Es decir, no solamente a quienes somos defensores, digamos, con una amplia trayectoria. Hay que poner la mirada en aquellos defensores que están en pequeños poblados y trabajan duramente con mucho riesgo para la actividad que realizan porque son menos conocidos, porque son más vulnerables. Entonces, cualquier política que se haga desde la Comisión Interamericana, de cualquier organización que quiera dar protección a los defensores en Venezuela, hay que mirar a las pequeñas organizaciones, hay que mirar hacia el interior del país. Y en tercer lugar, y con esto finalizo para no extender, creo que también hay que tomar en cuenta las circunstancias en las cuales trabajamos los defensores en Venezuela. Yo siempre lo he dicho cuando he dialogado con defensores, con colegas en otros países, que en el caso nuestro tenemos tres particularidades. En primer lugar, las posibilidades de interlocución con el Estado son bastante limitadas. Nosotros tenemos un Estado, no hablo solo de gobierno, sino un Estado que ha definido a los defensores y defensores prácticamente como sus enemigos, donde no hay apertura para ningún tipo de diálogo, ni las posibilidades de poder hacer incidencia porque las puertas se cierran. En segundo lugar, no contamos con una Defensoría del Pueblo que sea aliada de los defensores y defensoras. En casi todos los países donde hay Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo es una aliada. No solamente vela por la protección de los defensores y defensoras, sino que aquí tenemos una Defensoría del Pueblo que ataca a los defensores
de Derechos Humanos, que es indiferente ante los riesgos que puedan tener los defensores de derechos humanos, pero que además se ha hecho cómplices frente a las graves violaciones de los derechos humanos. Y tenemos un ministerio público, en algunos países se llama Procuraduría General, que tampoco es un aliado de los defensores y defensoras. De hecho, el fiscal general constituyente ha definido a los defensores y defensoras que somos críticos frente al abuso de poder en Venezuela prácticamente como sus enemigos. Casi todos los defensores de derechos humanos estamos bloqueados en su cuenta Twitter. Es un honor, además, ser bloqueado por él, pero que refleja esa intransigencia, que refleja esa situación. Entonces, el nivel de desprotección que tenemos los defensores y defensoras en Venezuela es muchísimo mayor, porque no contamos con instituciones que en otros países son aliadas frente a la lucha por los derechos humanos, y acá en Venezuela, más que aliadas, son obstáculos y en algunos casos son hasta enemigas del movimiento de derechos humanos, desafortunadamente. Entonces, estas son, digamos, las circunstancias que hay que verlas integralmente, que las resumo: trabajamos en medio de una emergencia humanitaria compleja, trabajamos en una circunstancia de riesgo, tanto por actuación de funcionarios del Estado como de grupos paramilitares, pero también con ausencia de instituciones que puedan respaldar a los defensores y defensoras. Y en estas tres circunstancias, quienes están en el interior, quienes son organizaciones pequeñas, quienes participan defendiendo los derechos humanos en el interior del país, tienen la situación aún de mayor riesgo. He finalizado. Bien, muchísimas gracias, Marino, por tu intervención y por darnos una visión tan completa del panorama en el que se tienen que desenvolver los defensores de derechos humanos, que pues es tan hostil, es complejo y por supuesto riesgoso. Por eso aprovecho de saludar y reconocer a los defensores de derechos humanos que se conectan con nosotros el día de hoy, a pesar de los riesgos y de la criminalización, y que aún siguen luchando por la reivindicación de derechos en el país. Damos la palabra a la abogada Mariana Romero, directora general del Centro para los Defensores y la Justicia, y finalizaremos al final con una sección de preguntas y respuestas. Adelante, Mariana. Bueno, muchas gracias, Rosana. Buen día para todos los que nos acompañan. Nuevamente un saludo y un agradecimiento tanto a la comisionada Esmeralda, a Ivy, que ha sido una colega muy importante en la defensa de los derechos humanos de todas las personas en Venezuela, a Marino por acompañarnos el día de hoy, y también un saludo a quienes nos acompañan desde las regiones como Rigoberto Lobo, o a defensores que han enfrentado una campaña de estigmatización y criminalización y ataques graves contra su vida e integridad, como Marco Ponce del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, o Carlos Luzberti, que ha trabajado en Amnistía Internacional y distintas organizaciones. Igualmente, pues resaltar el hecho de que todas estas personas estén conectadas el día de hoy, interesadas en un tema tan importante como es la defensa del derecho a defender derechos humanos, y de interesarse por proteger a esas personas que día a día, a pesar de los riesgos, están trabajando por promover y por garantizar y exigir al Estado que respete los derechos humanos de toda la población en Venezuela. Y frente a ello, pues quisiera destacar ya lo que han mencionado mis colegas en sus respectivas intervenciones, y el hecho de que, aunque el derecho a defender derechos humanos sea una labor reconocida y establecida internacionalmente, incluso a través de una declaración de la Organización de Naciones Unidas, pero que sigan existiendo estados como el venezolano, donde lejos de contribuir a la promoción y al efectivo respeto de poder defender derechos humanos, lo que hacen es generar obstáculos y pues criminalizar esta labor, se hace más importante el rol y la labor de todas esas personas que día a día están saliendo a las calles
para exigir justicia, para exigir la reivindicación de derechos económicos, sociales y culturales, para pedir que se garantice el derecho a la salud, la libertad de expresión, y por eso desde el Centro para los Defensores y la Justicia destacamos esa labor que cada persona desde distintas instancias, sin importar qué profesión tengan, si trabajan o no trabajan directamente en una organización de derechos humanos, día a día están ejerciendo alguna acción, alguna labor para que efectivamente el Estado cumpla con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger derechos humanos. Esto es muy importante destacarlo, especialmente en el contexto como el venezolano, donde no solamente nos enfrentamos a una pandemia con circunstancias especiales por la situación global que vivimos, sino que además Venezuela ya vivía en una emergencia humanitaria compleja donde la generalidad de los derechos humanos de la población venían siendo vulnerados. Y en estos contextos hostiles, además, donde no existe ningún mecanismo, ninguna institución, ningún medio por el cual las personas defensoras puedan estar protegidas o tengan alguna vía para denunciar o para reclamar sus derechos, pues se hace importante no solo el acompañamiento de organismos como la Comisión Interamericana o de organizaciones internacionales como Frontline Defenders u otras, sino el hecho de poder trabajar y poder documentar en el terreno todo lo que está sucediendo, trabajar en red, trabajar de forma colaborativa para denunciar estos abusos, para que se sepa que el defender derechos humanos es también un derecho y que en contextos de crisis, en contextos de pandemia, esta labor, este rol se hace más necesario, porque sin derechos humanos, sin personas que defiendan estos derechos humanos, pues solo se garantiza la impunidad, mayor afectación a las víctimas, mayores injusticias. Y pues frente a esto, el Centro para los Defensores y la Justicia ha venido trabajando de la mano también con otras organizaciones justamente para documentar todos esos abusos, para registrar cada uno de esos ataques, cada uno de esos incidentes que están ocurriendo y poder hacer las denuncias para efectivamente proteger a quienes defienden nuestros derechos. Lamentablemente, en el contexto de la pandemia, hemos documentado 109 ataques hasta el 30 de junio, de los cuales 76 de ellos ocurrieron en el marco del estado de alarma, y a esos 76 se le suman el nuevo registro, y aquí les adelantamos las cifras de nuestro informe que está próximo a publicar, 17 nuevos hechos que se han registrado durante el mes de julio. Esto lo que nos quiere decir, o lo que nos demuestran estas cifras, es que el Estado venezolano, a través de sus instituciones, a través de las distintas personas que son afectas, a quienes ostentan el poder, pues siguen cometiendo distintos tipos de actos para afectar, para intimidar, para generar una política de terror que busca impedir y obstaculizar el ejercicio de la defensa de derechos humanos, el ejercicio de exigir derechos humanos. Sin embargo, a pesar de la intimidación, de las campañas de estigmatización, de una política de Estado que es aplicada en base a la doctrina de la seguridad nacional, en base a la supuesta existencia de enemigos internos, los defensores y las defensoras de derechos humanos en el país no se han dejado acallar por estas políticas de miedo, de terror, por las agresiones, incluso las afectaciones que han habido a la vida e integridad de muchas defensoras y defensores. Por el contrario, han seguido actuando de forma resiliente, generando acciones para apoyar a las víctimas, que son las que más necesitan que hoy en día el Estado tome las acciones efectivas para proteger y garantizar los derechos humanos de toda la población. Hemos visto cómo durante el estado de alarma, en lugar del Estado implementar medidas efectivas para solventar la crisis, para sobrellevar la situación, se ha utilizado para generar aún más medidas autoritarias, para generar desviaciones de poder que lo que han generado es mayores afectaciones a los derechos humanos de la población, pero también a la posibilidad de las personas defensoras de derechos humanos de defender y exigir estos derechos. Y destacamos en particular cómo se han visto afectados, por ejemplo, los defensores y personas que están trabajando en temas humanitarios o relacionados al derecho a la salud, y las graves afectaciones que han habido hacia el movimiento sindical y hacia los líderes sindicales
que día a día están trabajando y luchando por la reivindicación de los derechos sociales, los derechos laborales, y ante esto es importante destacar cómo los abusos de poder en Venezuela se manifiestan de forma tal que pretenden generar castigos estigmatizantes, y para ello el ejemplo de la reciente ratificación por parte de un tribunal militar a la condena injusta y arbitraria a un líder social, a un líder sindical como lo es Rubén González, que fue sentenciado por un tribunal militar a 5 años de prisión solo por defender y exigir la reivindicación de los derechos. Y este tipo de condenas, este tipo de acciones, no solo afectan individualmente al defensor que ha sido objeto del abuso, sino que son un mensaje por parte de un Estado que ejerce una política de criminalización para generar temor y para evitar que los defensores y las defensoras de derechos humanos sigan trabajando. Y nuestro mensaje es a seguir denunciando, a seguir documentando todas estas acciones y pues seguir denunciando y a conocer y comprender que no estamos solos en esta lucha, que en Venezuela hay distintas organizaciones que estamos trabajando y documentando y acompañando a los defensores de derechos humanos que se encuentran en riesgo y que siguen haciendo su trabajo a pesar de las circunstancias adversas en las cuales tienen que generar sus acciones, y que existen también organizaciones y mecanismos internacionales como Frontline Defenders o la Comisión Interamericana que también están velando porque efectivamente el Estado cumpla con su deber de proteger y promover el derecho a defender derechos humanos como un derecho legítimo que toda persona individualmente, en conjunto, desde cualquier espacio, puede ejercer. Porque pues sin derechos humanos no hay democracia, sin derechos humanos no hay un sistema de justicia, y sin derechos humanos solo se garantiza la impunidad y mayores afectaciones para las víctimas. Y lo que necesita Venezuela hoy en día, frente a una emergencia humanitaria compleja que genera graves afectaciones a todos los derechos de la población, es que más personas nos sigamos sumando a esta lucha por promover, por respetar los derechos humanos y por exigir a las autoridades en distintos niveles a que efectivamente cumplan con sus obligaciones de proteger, respetar y garantizar derechos humanos. Y frente a ello, pues el llamado es a que sigamos trabajando en conjunto, sigamos documentando y sigamos acompañando a todas aquellas víctimas que día a día pues son objeto de los distintos abusos del Estado, y a no dejarnos acallar, a no dejarnos afectar por las distintas medidas de criminalización, por las acciones de estigmatización o por toda la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, ya que los defensores de derechos humanos en Venezuela no somos enemigos. Los defensores de derechos humanos en Venezuela no somos agentes injerencistas, no somos terroristas, somos personas que estamos ejerciendo una labor reconocida internacionalmente por los sistemas de protección de derechos humanos, y estamos trabajando porque efectivamente en Venezuela haya la recuperación de la democracia y combatir la impunidad frente a todos los abusos que ha cometido el Estado venezolano en los últimos años en el país. Muchas gracias. Gracias, Mariana, por tu intervención. Es interesante lo que comentas sobre las cifras de los ataques durante el estado de alarma. Si bien hemos pasado la mayor parte del año durante el estado de alarma, pues es evidente que hay un uso de este recurso para profundizar el carácter sistemático de los ataques y la política de criminalización y de terror que comentabas. Ahora abrimos el espacio a preguntas y respuestas. La primera pregunta está dirigida a la comisionada. Preguntan, ¿qué acciones puede tomar la comisión para impulsar la protección efectiva de las personas defensoras y el cese de los ataques, tomando en cuenta la posición del Estado venezolano respecto al sistema interamericano? Comisionada, adelante. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, la comisión tiene como parte del sistema interamericano de derechos humanos, pero como órgano consultivo de la OEA, a través de sus comunicados de prensa, muy claro esta necesidad de las autoridades que hoy tienen el poder
de facto tengan esta responsabilidad de cumplir internacionalmente con sus obligaciones. Ustedes saben que las autoridades hicieron su denuncia a la Carta, se hizo la denuncia de la Convención, precisamente por parte del Estado para limitar la competencia de la Comisión. Y sin embargo, la Comisión ha trabajado desde esta visión de la protección de la vida, es parte del jus cogens de derechos humanos, y que eso obliga a todos los estados, a pesar de estas posiciones que se pudieran tener de no sentirse parte de una institución. Las medidas cautelares han sido para la Comisión Interamericana una herramienta muy fuerte, una herramienta positiva. Sin embargo, sabemos que es una herramienta compleja para su otorgamiento. Nosotros en esta última medida cautelar que se otorgó para tengo el nombre y quiero señalarlo porque conozco a la persona y quiero destacar su nombre, la señora Martínez, que cuando tuvimos la posibilidad de ir a Cúcuta para llegar a la frontera, para mirar de cerca la situación del cruce de paso en Cúcuta, tuvimos la oportunidad de hacer contacto con personas comprometidas con los derechos, la defensa de los derechos humanos. Y con respecto a la protección de los niños y niñas del hospital, nosotros en la evaluación que hacíamos de la petición a favor de Catherine Martínez, evaluábamos esta información de la continuidad de los hechos de riesgo, de la gravedad de la situación, que no es hoy en un caso particular y que se pueda decir, bueno, no, la Comisión no puede otorgar una medida cautelar porque ya Venezuela no forma parte de la Convención. Lo que estamos haciendo es precisamente en este contexto de evaluación de la crisis, una crisis que bien decía Marino, no es pandemia solo. Pandemia agravó la crisis, pero toda esta realidad de la atención de los derechos fundamentales de la gente tienen hoy en Venezuela una continuidad de los hechos que se dieron mucho antes de que Venezuela denunciara la convención. Pero entonces lo que la Comisión está haciendo es este monitoreo, que también creo que Mariana hace ese llamado, este monitoreo que podemos tener, lo necesitamos tener con ustedes, con todas las organizaciones, que podamos tener una información completa de hechos y circunstancias que nos permitan a nosotros hacer la denuncia correspondiente. Nosotros estamos en materia de los defensores de derechos humanos con los comunicados de prensa y con este monitoreo de las redes sociales, un señalamiento muy puntual. Ya hicimos el señalamiento con respecto al caso del defensor que acaba también de decirnos Mariana. Es decir, importancia de fortalecer esta unión de sus voces, de fortalecer este trabajo de recopilación de información, de alianzas para establecer en estas redes una comunicación, si yo no la puedo hacer llegar, que la pueda hacer llegar un compañero,
Y Marino nos hablaba de un aspecto muy importante que creo que tenemos que recoger y que tiene que ser evaluado por la comisión, es hoy el nivel no quiero decir la palabra miseria porque me suena muy, muy fuerte, pero sabemos hoy el nivel de pobreza extrema que está viviendo Venezuela en un porcentaje de población altísimo. Y tenemos que darle entonces una mirada para un pronunciamiento de lo que representa precisamente esta visión solidaria del continente para atender la crisis humanitaria de Venezuela. Espero haber respondido. Muchísimas gracias, comisionada, por su respuesta. La siguiente pregunta es para Ivy. Dice, ¿qué recomendaciones de seguridad puede dar a las personas y organizaciones que trabajan específicamente el derecho a la salud y a los líderes sindicales, considerando no solo las restricciones de movilidad, sino también la práctica del Estado de restringir el acceso a la información pública y las condiciones en las que se encuentra el sistema de salud venezolano? Adelante, Ivy. Esa es una pregunta bastante compleja. Yo creo que así como de entrada tendría que pensar un poquito más y trabajar en conjunto, pero yo creo que una de las cosas que es importante es que sí miremos a los profesionales de la salud sindicales en este momento específico, particularmente en el contexto que estamos como defensores y defensoras de derechos humanos. Yo creo que muchas veces, dependiendo del perfil que tienen algunos profesionales, no siempre les miramos desde afuera, desde adentro, desde los colectivos, como personas que están defendiendo derechos humanos, como personas que por eso están recibiendo ataques y amenazas específicas por una labor que no debería de ser una labor que la respuesta sean amenazas. Entonces, yo siento que eso es una necesidad de una mirada colectiva, ¿no? Como de una mirada colectiva que como comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos, como personas preocupadas con la protección de quienes están en la línea de frente actualmente en un país como Venezuela, son los profesionales de salud, son las personas que están en los sindicatos de los profesionales y profesionales de la salud. Entonces, yo creo que yo iría por ahí, ¿no? Que miremos como en el colectivo con esa perspectiva, ¿no? De que se están recibiendo amenazas. Yo no sé cómo ustedes que están ahí, el detalle, ¿no? De cada una de esas dificultades son como, es parte de lo que como Frontline, por ejemplo, sería en conversaciones de sentarnos juntas a mirar y pensar qué es lo que se puede hacer y observar un poco quizás en otros países que pasan por contextos similares cómo trabajarlo. Entonces, yo creo que eso en general, y siento que, o sea, no sé si tengo las medidas prácticas que quizás sean la pregunta, pero sí reconocer que es una tarea, una labor que como que sí, que está poniendo a profesionales en riesgo sin que debiera, bueno, no debiera nadie, ¿no? Estar en riesgo por defender derechos o por realizar una labor de protección de derechos, pero en esos contextos se van ampliando quiénes son las personas atacadas y es importante que observemos esos movimientos, ¿no? Y que si necesitan y organizaciones como la nuestra para reforzar el mensaje de que quienes están hoy en la línea de frente de defensa humanitaria en la salud y en estos espacios son defensores y defensoras de derechos humanos, pueden contar con nosotros también en este sentido. Muchas gracias.
Gracias, Ivy, por respuesta. Recuerdo a los participantes que se han conectado luego que pueden plantear sus preguntas en la sección de chats, indicando a qué ponente va dirigida. Continuamos con una tercera pregunta general para quien quiera responderla. ¿Qué alternativas existen en el marco de la pandemia y el estado de alarma para denunciar ataques a defensores de derechos humanos, considerando las limitaciones en la función del sistema judicial como parte de las medidas restrictivas del estado de alarma? Bueno, puedo responder yo. Para ver, yo creo que es importante, hay tres labores que nosotros en Venezuela no podemos dejar de hacer, más allá de las adversidades que tenemos con las instituciones. La primera es denunciar. Nosotros estamos obligados a formalizar nuestras denuncias en caso de que haya ataque a algún defensor, que creamos que haya riesgo. Debemos hacer esas denuncias en las instancias nacionales, acudir a la Defensoría, solicitarle al Ministerio Público que investigue y también poner al tanto a las instancias internacionales que están monitoreando la situación de Venezuela. Y bueno, a los relatores, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la relatora, como a la relatora de Naciones Unidas en materia de protección de defensores. Entonces, esa labor de denuncia nosotros debemos mantenerla. ¿Por qué? Bueno, puede que a nivel nacional no nos presten atención, pero nosotros no podemos permitir que la excusa sea que digan, como a veces lo han dicho, y como le pasa a veces a los familiares y víctimas de las ejecuciones policiales en Venezuela, la excusa es nunca se presentó una denuncia y por lo tanto no sabíamos que eso estaba ocurriendo. Entonces, nuestra primera labor es denunciar. En segundo lugar, documentar. Por supuesto, hacer la denuncia, documentar esa denuncia, porque eso también va engrosando el expediente, el prontuario, como le digo yo, de violaciones de los derechos humanos que tiene Maduro y su cúpula. Ese prontuario va aumentando y tomando en cuenta que está la misión de determinación de hechos, que está la Corte Penal Internacional, que está la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros tenemos que ayudar a armar ese expediente, ese amplio prontuario de violaciones a los derechos humanos y dentro de ellos los obstáculos y ataques a los defensores. Y en tercer lugar, nosotros debemos hacer la denuncia pública en la medida en que se pueda. Yo soy un convencido y en lo personal practico eso de que nosotros tenemos que alzar permanentemente la voz frente a cualquier situación de riesgo que tengamos. Eso de pasar agachado, eso yo respeto las estrategias que pueda tener cada defensor o defensora de derechos humanos, pero eso de bajar el perfil porque estamos frente a un ataque, etcétera, etcétera, yo creo que no es lo más seguro. Yo creo que nosotros nos defendemos en la medida en que tengamos el perfil alto, en que el gobierno mida el costo político que significa atacar a un defensor, meterse con un defensor. Entonces, creo que eso nosotros debemos mantenerlo. Como digo, respeto las estrategias que tenga cada persona. Aquí hablo un poco de lo que institucionalmente provea. Nosotros hemos definido, pero sí es importante hacer la denuncia pública, no quedarnos callados frente a los ataques y a las amenazas. Yo quisiera agregar algo brevemente y complementar un poco lo que ya Marino explicaba hace unos momentos. Y es que si bien efectivamente en Venezuela la cooptación de las instituciones nos ha llevado a que se genere un clima de impunidad, a que exista desconfianza en el sistema de justicia y que pues
todas esas instituciones y todos esos actores que deberían actuar en pro de la defensa de derechos humanos, pues lejos de hacerlo, son parte también de ese grupo de personas que atacan, que criminalizan y que obstaculizan la labor de defensa de derechos humanos. Es importante seguir documentando, seguir denunciando, pero también comprender, y creo que lo decía un poco en mi intervención, que no estamos solos, que también existe protección y acompañamiento para las personas que defienden derechos humanos, y que existen distintas organizaciones, distintos mecanismos internacionales que tienen formas para ayudarnos y para velar en nuestra protección. Desde el Centro para los Defensores y la Justicia, pues estamos constantemente monitoreando todos esos ataques y acompañando a las personas que son víctimas de esta política de criminalización, y estamos también denunciando internacionalmente ante distintas instancias como el mecanismo que tiene la Secretaría Ejecutiva de Naciones Unidas específicamente para velar por la protección de defensores de derechos humanos, enviando información a organizaciones como Frontline Defenders, información a organizaciones como el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, a la Organización Mundial contra la Tortura, a CEGIL, y así muchas otras organizaciones e instituciones que pues han venido trabajando también por la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos, han emitido acciones urgentes o han tomado algún tipo de medida, de acción para efectivamente pues brindar algún tipo de protección desde distintos ámbitos a las personas que están siendo víctimas de esta política de criminalización y hostigamiento en el país. Y frente a eso, pues es importante destacar que pues no podemos dejarnos vencer por este clima de impunidad, y por el contrario, todas estas circunstancias adversas tienen que ser un impulso para que continuemos documentando, denunciando, visibilizando las violaciones y exigiendo que se nos respete el derecho a defender derechos humanos, y exigiendo al Estado y a todas las instituciones a que se implementen y se establezcan mecanismos jurídicos, legales y de todo tipo para que exista protección efectiva a las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, porque exista normativa que garantice la posibilidad de defender derechos humanos y que no sea vista esta labor como un delito. Muchas gracias. Gracias Marino y Mariana por sus respuestas. Tenemos dos preguntas más. Marino comentaba la postura reprochable del defensor del pueblo. ¿Esta misma situación de ataque se percibe en las regiones por parte de las defensorías delegadas o del Ministerio Público? Adelante, Marino. Hola, bueno, yo en primer lugar quisiera decir que nosotros no podemos generalizar, ni en el Ministerio Público, ni en la Defensoría del Pueblo. Yo conozco a personal que trabaja en la Defensoría del Pueblo, que además su personal gana muy poco, muy poco. Estamos hablando que un abogado de la Defensoría no gana más de $35 al mes, para que tengamos una idea, que hacen un trabajo muy arduo, que son consecuentes, que asumen la defensa de los derechos humanos no solamente como una profesión de trabajo, así como una obligación por el trabajo que tienen, sino por convicción. Pero bueno, desafortunadamente en las altas esferas de la Defensoría esa no es la situación. Igual lo digo con el Ministerio Público. Yo tuve la oportunidad de dar clases en la Escuela de Fiscales del Ministerio Público y sabía del compromiso de muchos fiscales del Ministerio Público comprometidos con la causa de la defensa de los derechos humanos. Sé que en la gestión de Tarek William siguen muchos de esos fiscales que lograron sobrevivir a esa expulsión y despido que hubo en el Ministerio Público una vez que entró Tarek William. Entonces hay fiscales del Ministerio Público que hacen su trabajo, que son profesionales, que son respetuosos, digamos, de las víctimas, pero bueno, desafortunadamente no contamos con una institución. Yo conozco, por ejemplo, desde hace muchos años, porque viene el movimiento de derechos humanos, a la defensora del pueblo del estado Amazonas. Yo puedo dar fe que hace un trabajo
no solamente por ser funcionaria de la Defensoría, sino por convicción, porque ese tiempo que ella duró en la Defensoría, en el movimiento de derechos humanos, le sirvió para entender la importancia y el compromiso con los derechos humanos. Conozco otros defensores. Ayer, desafortunadamente, murió un ex defensor del Estado de Anzoátegui, Noel Azócar, murió por COVID-19, y hay que reconocerle a Noel en su momento, cuando fue defensor del Estado de Anzoátegui, su tremendo trabajo que hizo. Entonces, bueno, yo creo que en las regiones, en general en las instituciones, nosotros debemos cuidarnos de no generalizar. Conseguimos gente buena, gente trabajadora, gente respetuosa y gente comprometida con los derechos humanos. Gracias, Marino, por tu respuesta. La siguiente pregunta es para Mariana. Dice, Mariana refería el derecho a defender derechos, es un concepto amplio, no solamente en el caso de defensores tradicionales de ONGs, sino que hay otros espacios de defensa. La pregunta es, ¿hay conciencia o se autoperciben, por ejemplo, a la dirigencia sindical libre e independiente de su rol como defensores de derechos humanos? Adelante, Mariana. Gracias, Carlos, por tu pregunta, sin duda muy relevante en este momento porque efectivamente no solo el movimiento sindical, sino también otros líderes sociales, hemos visto en distintas actividades que hemos hecho de la mano con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, justamente en el marco de la protección al movimiento sindical, que muchos de ellos no se perciben como defensores o defensoras de derechos humanos, y el trabajo que hemos venido haciendo es justamente la socialización y la sensibilización de que un defensor o una defensora de derechos humanos no es solo una persona que trabaja en una ONG o un abogado, sino cualquier persona que sola, individualmente, se esfuerza en promover los derechos humanos de la población, bien sea un grupo o la colectividad o sobre un tema específico. Y de hecho, en nuestras redes podrán encontrar justamente una pequeña infografía que preparamos para el movimiento sindical y que compartimos con estos líderes sobre por qué su rol en la defensa y en la exigibilidad de derechos sociales es un rol de defensores de derechos humanos, y que pues ellos tienen también que estar conscientes de los riesgos que implica esta labor de defensa y promoción de derechos, pero también que hay organizaciones y que hay instancias que velan por la protección efectiva de sus derechos. Gracias, Mariana, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta, dice, teniendo en cuenta la pregunta anterior con respecto a los espacios de defensa, ¿en qué momento es considerado una persona como defensor de derechos humanos? Para quien quiera responder, y les pedimos den una respuesta breve. Sí. Igual Mariana también iba, pero yo lo voy a responder muy simple y también complementando con lo que decía Mariana antes. Creo que en el momento en que te preocupas con lo que está pasando y decides luchar para que sea menos injusto, eres defensor o defensora de derechos humanos. Em, y, y creo que solo también quería decir, junto con la pregunta anterior, que a veces puede ser que las personas con las que trabajamos o defensores y defensoras de derechos humanos no quieran o no se sientan autodenominados, o sea, o no quieran usar esa palabra para referirse a sí mismos, y está bien, ¿no? Yo creo que esa parte que decía también Mariana de explicar qué es, tiene sobre todo el objetivo de mostrar que tienes derecho a ser protegido o protegida por estar realizando esa labor. Entonces, si al final eres líder sindical o profesional de la salud y así prefieres que sea la denominación, está perfecto. Pero es importante que sepamos que hay como un grupo de procesos internacionales y convenciones y declaraciones y espacios y organizaciones como la nuestra y otras que están preocupadas porque personas como ustedes sí puedan seguir realizando esa labor, ¿no? Esa labor. Entonces, creo que eso.
Gracias, Ivy. Yo algo muy breve y solo destacar que para ser defensor o defensora de derechos humanos lo importante es preocuparse y tomar acciones en pro de la defensa de los derechos de los demás y hacerlo de forma universal y pacífica, es decir, sin que exista discriminación, sin que exista limitaciones frente a un grupo o a otro. Y el hecho de hacerlo solo, individual, en una organización, en una comunidad nacional, local, universal, pero hacerlo de forma pacífica, sin discriminación y protegiendo la universalidad de los derechos del diferente, eso es lo que nos hace ser defensores y defensoras de derechos humanos. Gracias, Ivy, gracias, Mariana. Tenemos una última pregunta dirigida a la comisionada Esmeralda. Dice, ¿qué medidas más allá de las cautelares contemplan o tienen pensadas para la protección y en el caso específico de protección física para una persona defensora que esté enfrentando una situación donde puede estar en riesgo su libertad, integridad e incluso su vida? Adelante, comisionada. Bien, yo quiero identificar en primer lugar lo que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa precisamente, y se me pide, dice, más allá de la medida cautelar. Nosotros como organismo interamericano, en este caso, no podemos ir al país. Miren que para poder ir a Venezuela no pudimos, sencillamente el Estado dijo, no van a entrar, y no entramos. Entonces hay una limitación de una acción directa para la protección de la vida de una persona. Pero la voz internacional, el llamado que hace una organización internacional, en este caso un organismo interamericano que responde a una estructura como es la Organización de Estados Americanos, tiene una fuerza, la fuerza en los países que la componen. Y me parece que concluía señalando la importancia de un llamado a la comunidad internacional para precisamente el señalamiento a un Estado que incumple precisamente sus obligaciones internacionales. Y para la protección de la vida y la integridad, el llamado que también hacemos a través de las herramientas que tenemos, que son las que nos permite precisamente el mandato, es esta convocatoria a la sociedad, a ser vigilante de la efectividad de una medida cautelar que se establezca para proteger la vida de una persona. Nuestra denuncia permanente es esa denuncia pública, esa denuncia internacional que obliga entonces que obliga al Estado. El Estado puede decir sencillamente no voy a atender lo que dice la CIDH, pero tiene una fuerza, así lo decía Marino, creo, tiene una fuerza de la denuncia pública, de la demanda, de la respuesta, del cuestionamiento que se le puede hacer al Estado por incumplir su posición como país miembro de una comunidad internacional, miembro de la comunidad de naciones y que tiene y debe tener un impacto en las relaciones internacionales de ese país. Muchas gracias, comisionada. Gracias a todos los participantes que plantearon sus preguntas. Agradecemos realmente su interés en interactuar con los panelistas. Ya con esto finalizamos la ronda de preguntas y damos la palabra nuevamente a los ponentes para que den sus conclusiones finales. Para esto cuentan con un tiempo de 3 minutos y siguiendo el mismo orden de palabra con el que habíamos iniciado. Adelante, comisionada. Muy bien. Agradecer muchísimo la oportunidad de compartir este tema. Es un tema que en el día de hoy
para la humanidad entera representa un llamado a entender que como humanidad necesitamos una conciencia solidaria de la protección de todos en condiciones de igualdad, de dignidad, de no discriminación, y que las posiciones de orden ideológico, de orden político, no pueden prevalecer respecto sobre la humanidad de las personas. Y que hay un compromiso como ser humano de todos a convertirnos en defensores de los demás, en defensores de los derechos humanos. El sentirnos que formamos parte de esta humanidad, y para hablar de la pospandemia con una nueva visión de una nueva humanidad solidaria, justa, equitativa, y que recoja precisamente a todos por igual. Gracias. Concluyo. Sí, yo, bueno, me copio las palabras de doña Esmeralda también. Yo creo que es sobre eso, ¿no? Y sobre solidaridad. También sobre mirar al interior, de lo que me llevo de Marino, de seguir documentando, de lo que me llevo de Mariana. Pero lo que les quería decir ahora, sí, para finalizar, aquí en Brasil nosotros hablamos de no soltar las manos. Entonces, yo creo que lo que les quería decir es que desde Frontline Defenders y desde mí mismo, en lo que depende de nosotros no vamos a soltar Venezuela y a los defensores y a las defensoras. Entonces, estamos aquí para seguir viendo cómo apoyar y cómo seguir contribuyendo para evitar ese aislamiento que desde las instituciones insisten en que ustedes se sientan aisladas y aislados, y esa sensación de que no sirve mucho de lo que se está haciendo. Entonces, en lo que dependa de nosotros y nosotras, aquí estamos para que eso no sea así. Y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Fue un súper gusto estar con la comisionada, con Marino, con Mariana y también con todos ustedes que participaron. Y a ver cuándo podemos visitarnos después de esa pandemia. Saludos. Bueno, en primer lugar agradecer al Centro para los Defensores de Justicia por haber organizado el evento. Y yo quiero concluir con una reflexión. Mira, no pudieron los dictadores en Argentina con la madre de Plaza de Mayo. No pudo Fujimori con la coordinadora de derechos humanos del Perú, con sus activistas, a pesar de la represión. No pudieron las dictaduras en Centroamérica acabar con el movimiento de derechos humanos. No podrá la dictadura de Maduro acabar con el movimiento de derechos humanos venezolano. Podrán intimidar, podrán hostigar, descalificar, encarcelar, pero no van a vencer al movimiento de derechos humanos. Resistieron la madre de Plaza de Mayo, resistieron los activistas de derechos humanos en Perú, resistieron en Centroamérica no solamente a la represión del Estado, sino a la ofensiva de los paramilitares, y resistiremos en Venezuela también. Entonces, ese es mi mensaje final. Pues yo nuevamente agradecer a todas las personas que nos acompañan, especialmente a los panelistas que pues el día de hoy estuvieron con nosotros dando reflexiones tan importantes como la comisionada Esmeralda, Ivy, amiga y colega, y Marino. Pero también pues quiero resaltar una vez más el trabajo de cada uno de ustedes
y destacar como ejemplo el trabajo de Marco Antonio Ponce, de Catherine Martínez, de Rigoberto Lobo, de Carlos Luzberti, quienes son defensores que a pesar de los ataques en su contra, el propio Marino Alvarado y los integrantes de Provea, quienes a pesar de las campañas de estigmatización, las amenazas, las agresiones que han habido en su contra, siguen día a día trabajando porque en Venezuela se promuevan los derechos humanos, se garanticen los derechos humanos y que toda la población en el país pueda efectivamente ver pues garantizados la colectividad de sus derechos, pueda vivir con dignidad. Y para nosotros desde el Centro para los Defensores y la Justicia es muy importante resaltar ese rol, esa labor de cada uno de ustedes que día a día luchan contra esas injusticias, acompañan a las víctimas y trabajan porque efectivamente se combata la impunidad en Venezuela. Y nuestro llamado es a, como lo hemos dicho durante la actividad del día de hoy, a no dejarse acallar por esta política de criminalización, por esta política de miedo, de terror que implementa el Estado, porque defender derechos humanos no es un delito, defender derechos humanos es un derecho reconocido por el Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos y todos podemos ejercerlo como una labor legítima y pacífica. Muchas gracias. Gracias a todos por sus reflexiones. Antes de finalizar, leo los comentarios de Catherine Martínez, quien es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Dice, celebramos la ampliación de la medida cautelar para mí como defensora y agradecemos a la CDH por su compromiso con los defensores en Venezuela. Y cierra diciendo, la doctrina de protección integral y la primacía absoluta de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela se vulnera cada día y los que defendemos sus derechos debemos contar con la protección debida. Muchas gracias, Catherine, por tus comentarios. Con esto ya finalizamos la actividad del día de hoy, agradeciendo nuevamente a la audiencia por conectarse en la actividad y por supuesto a los ponentes por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias sobre este tema que además nos ocupa a todos. Finalmente, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @defensoresddhpiso, y en Instagram, @centrodefensores. Allí encontrarán información sobre nuestras próximas actividades, al igual que nuestros informes sobre la situación de defensores en Venezuela. Muchas gracias, recuerden quedarse en casa, usar mascarilla y cuidarse y cuidar a los suyos. Feliz día para todos.